Hola a todos y sean ustedes bienvenidos a este nuevo videoprograma. Me han pedido mucho que vuelva y lance un video sobre clasificación de las ecuaciones diferenciales. En mi canal tengo un video acerca también de este tema. Entonces este tema va a ser de una manera breve pero muy sustancial. Bueno, las ecuaciones diferenciales se clasifican siguiendo cuatro pasitos. El primer paso es el orden. El orden es la máxima derivada de la variable dependiente. Pero ¿cómo sé cuál es la variable dependiente? Es aquella sobre la cual reposa la derivada. Digamos que ustedes tienen x, y' más 5x igual 0. Mire que la derivada reposa sobre la y. En ese caso, la y es la variable dependiente. Pero si tuviéramos 2x, 2' más 5x, y más 3 igual 0. La derivada, en este caso son dos derivadas, reposa sobre la x. O sea que la x es mi variable dependiente. Bien, entonces orden es la máxima derivada de la variable dependiente. Grado, máxima potencia de la variable dependiente o de la potencia de la derivada de mayor valor. ¿De acuerdo? ¿Cómo se explica eso? Entonces, el grado, digamos que ustedes tengan y' más 4xy más 5 igual 0. El grado es la máxima potencia de la variable dependiente. La variable dependiente en este caso es y, ¿cierto? Porque sobre ella reposa la derivada. Pero el grado lo tenemos que mirar de la variable dependiente. La potencia de la y acá es 1, pero si fuera 5, diríamos que este es orden 1. Recuerde que el orden es la máxima derivada de la variable dependiente, en este caso es una derivada. Y grado 5 es la potencia máxima de la variable dependiente. Pero igual yo puedo tener una cosa similar a esta, digamos y2' elevado a la 3 más 5x y' así elevado a la 8 igual 0. Resulta y sucede que el grado también es la potencia de la derivada. Las derivadas pueden tener potencia. Por ejemplo, esta ecuación diferencial tiene como potencia máxima 3 para la segunda derivada. Para la primera derivada tiene como potencia máxima 8. Entonces, el grado es la máxima potencia de la variable dependiente o la máxima potencia de la derivada mayor. Entonces alguien podría decir, entonces, ¿cuál es el grado de esta ecuación diferencial? 8. No, porque es que este 8 no pertenece a la derivada mayor. La derivada mayor es y a la 2 y la potencia es 3. Entonces el grado es 3 y no 8. ¿Y cuál es el orden de esta? Orden 2, porque el orden es la máxima derivada de la variable dependiente. Espero pues que eso quede claro. Entonces, recapitulemos. Grado, máxima potencia de la variable dependiente o la máxima potencia de la derivada mayor. Orden, máxima derivada de la variable dependiente. Hasta ahí, bien. Sigue tipo. Tipo existen dos, ordinaria y parcial. Ordinaria, máximo dos variables. Pueden haber una sola variable o dos variables y es ordinaria. Pero si tenemos un mínimo de 3 y de ahí para arriba, podríamos tener 4, 5 y más para arriba, sería una derivada parcial. Entonces, si a lo sumo tenemos dos variables, es decir, máxima de dos variables, es una ecuación diferencial ordinaria. Pero si mínimo hay tres variables, estamos entonces ante una ecuación diferencial parcial. ¿Cómo son ese tipo de ecuaciones? Ya las vamos a mirar. Esta ecuación que tenemos acá, y2' más 5y más 4 igual 0. ¿Cuántas variables hay ahí? Una, y, o sea que es una ordinaria.
Si tenemos esta, y' más 5xy igual 0, por ejemplo, ¿cuántas variables hay ahí? 2. O sea que es una ordinaria. Pero si tenemos una situación de estas, by de x más bx de z igual a 3. Por ejemplo, tenemos mínimo 3 variables, la y, la x y la z. Entonces, esa ecuación diferencial es parcial. ¿Vamos bien? Perfecto. Linealidad. La linealidad solamente ocurre si la ecuación diferencial es de grado 1. Es decir, que la máxima potencia, tanto de la derivada mayor como de la variable dependiente, debe ser 1. Y además, la variable dependiente no puede estar dentro de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas y raíces. Aquí repetí exponenciales dos veces. Dos veces. ¿Sí? Ese tipo de funciones se llaman funciones trascendentes. ¿Cómo se llaman? Trascendentes. Entonces, recapitulemos. Una ecuación diferencial lineal sí, solo sí, el máximo grado que puede tener es 1. Y adicional a eso, la variable dependiente no puede pertenecer a funciones trascendentales. ¿Cuáles son? Trigonométricas, inversas, que me faltaron ahí, inversas, exponenciales, logarítmicas y raíces. Voy a colocar por acá inversas. Entonces, si la variable dependiente no pertenece a ninguna de esas funciones y además a eso el grado es 1, es lineal. Por ejemplo, y2' más 5xy' más seno de xy igual a 3. Esa ecuación diferencial es de orden 2, máxima derivada. Es de grado 1. Recuerde que grado es la máxima potencia de la variable dependiente o de la derivada mayor. Y la potencia de este y' es 1 que no se ve, que no se pone, pero sabemos que está ahí. La pregunta es, este es orden 2, grado 1, tipo ordinaria. Pero el lineal, miremos, para que sea lineal, el grado tiene que ser 1, cumple. Pero la variable dependiente, que es la y, recuerde que la variable dependiente es sobre la cual reposa la derivada, que en este caso es y, no puede pertenecer a ninguna función trascendente, que son las trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, raíces inversas. Entonces, mire que y está dentro del ángulo de un seno. Eso se llama argumento. El y pertenece al argumento de una función trigonométrica, por tanto, no es lineal. Si no estuviera la y, sí sería lineal, pero como está la y, no es lineal. Esperemos que esto quede claro para empezar a hacer ejercicios. Entonces, por favor, introyecten esta información. Graben muy bien, que realmente es sencillo. Y vamos a hacer ejercicios. Bueno, yo no necesito borrar aquí. Sí, borremos todo. Ustedes ya deben saber esto. Y vamos a hacer entonces ejercicio. ¿Listo? Los ejercicios los voy a sacar del libro de Nisil. Y son ejercicios sencillos. Vamos a hacer primero la clasificación. Primero tenemos acá 1 menos x y2' menos 4xy' más 5y igual coseno de x. Ok. Entonces, vamos a hacer esto de una. Primero, orden. ¿Cuál es el orden? Máxima derivada, 2. Muy bien.
Grado. Máxima potencia de la variable dependiente, que en este caso es la y, porque sobre ella reposa la derivada. La máxima potencia de la variable dependiente es 1, aquí está suelto. Si la variable dependiente no estuviera aquí solita, me concentraría en la potencia de la derivada mayor. ¿Ok? Pero en este caso está, y acá es 1, entonces es 1. Tipo. Ordinario. Linealidad. ¿Es lineal? Sí, porque la máxima potencia, perdón, sí, porque la máxima potencia de la variable dependiente es 1, es decir, el grado es 1. Y además, la variable dependiente no pertenece a ninguna función trigonométrica. Miren que aquí solamente está la x, entonces cumple. Hagamos otro. Hagamos este por acá. Dice así: x tercera derivada menos by de x a la 4 más y igual 0. Recuerden que esto es lo mismo que ustedes tener y3' y esto es lo mismo que ustedes tener y'. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar. Voy a colocar esas palabras por acá más abajo para un campo. Ya recuerden, es orden, grado, tipo y linealidad. ¿Listo? Para saber si es lineal o no. Bueno, orden, máxima derivada, 3. Grado, máxima potencia de la variable dependiente o máxima potencia de la derivada mayor. La derivada mayor es ¿cuál? 3, ¿cierto? La derivada menor es 1. Y la potencia máxima de la variable dependiente acá es 1, entonces grado 1. Tipo ordinario. Linealidad. Sí, es lineal. Bueno, aquí hay algo adicional a esto. O con esta linealidad. Aparentemente cumple las condiciones para ser lineal, excepto una cosa. Tenemos potencias diferentes de 1 para las derivadas. Para esa derivada, aunque es la derivada menor, tiene potencia 4. Eso daña la linealidad, entonces no es lineal. ¿Por qué? Por este 4 que aparece sobre esta derivada. Entonces, para que sea lineal, las potencias de las derivadas menores y mayores debe ser 1. La potencia máxima de la variable dependiente debe ser 1. ¿De acuerdo? Y si eso cumple, entonces la función es lineal. Y adicional a eso, la variable dependiente no puede pertenecer a ninguna función trascendente. Entonces, no es lineal, es ordinaria, grado 1, orden 3. Hagamos otro. Entonces sabemos que esta no es lineal por este 4 que me está dañando esta derivada. Debe ser todas las derivadas en una ecuación diferencial deben tener como potencia 1. Eso me faltó ponerlo cuando hice pues como la primera parte de la explicación, pero ya la tienen presente. Vamos a hacer entonces otro ejercicio. Hagamos este que está acá. U de B más V más U por B. V más
U por B menos U por E a la U por du igual 0. Ok. Aquí hay dos variables, U y B. Me están preguntando lo mismo. Entonces es orden, grado, tipo, linealidad. Ok, entonces lo que tenemos que mirar ahí, primero el orden, es la máxima derivada de la variable dependiente. Entonces tenemos dos derivadas, tenemos una db, esta db que es muy fea, miren muy bonita, db, ese es mejor. Tenemos un diferencial de b y un diferencial de u. Entonces, ¿quién es la variable dependiente ahí? ¿La u o la b? Entonces le toca al estudiante determinar quién es su variable dependiente y sobre esa base trabajar. Digamos, bueno, mi variable dependiente, va a ser u. Entonces, orden es la máxima derivada de la variable dependiente. En este caso es 1. ¿Por qué? Porque tenemos una sola derivada. De u es derivada. Grado. Grado es la máxima potencia de la variable dependiente. ¿Qué potencia hay aquí? 1. Grado 1. Tipo, hay dos variables, u y b, entonces es ordinaria. Linealidad, ¿es lineal? Con respecto a la variable dependiente u, la respuesta es no, porque está justamente en una exponencial. Y la exponencial es una función trascendente, entonces decimos no. ¿Por qué? Por la exponencial. Por e a la u. Esto es lo que no deja, y esta e es lo que no deja que la ecuación diferencial sea lineal. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la variable dependiente es la v? O sea, cuando uno topa con esos ejercicios hay que hacerlo de las dos maneras, asumiendo variable dependiente tanto la una como la otra. Entonces, variable dependiente v. Entonces, comenzamos. Orden, la máxima derivada de la variable dependiente, 1. Grado, máxima potencia de la variable dependiente, 1. Tipo, dos variables, ordinaria. Linealidad, pues el grado es 1 y miramos si no pertenece a ninguna función trascendental. Como no pertenece a ninguna función trascendental, la v entonces sí es lineal. Entonces miren que para este tipo de ejercicios depende de la óptica en que se mire, depende de la variable que escojamos como dependiente. Y aquí ustedes son libres de decidir tanto la u como la b. Por tanto, el ejercicio hay que hacerlo dos veces con ambas variables. Bien, vamos a hacer otro. Otro más y terminamos. Vamos a hacer este que está por acá. Segunda derivada. Lo ponen mucho en los exámenes. 1 más de y de x al cuadrado. ¿Esto qué es un cuadrado? ¿Listo? Comencemos. Orden, máxima derivada es 2. Grado, máxima potencia de la variable dependiente o máxima potencia de la derivada mayor. La derivada mayor no es esta, sino esta. ¿Y qué potencia tiene?
Uno que no se pone, pero está ahí, entonces grado 1. Entonces uno siempre se enreda con eso. Máxima potencia, no, máxima potencia de la variable de la variable dependiente o máxima potencia de la derivada mayor. Tipo ordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos máximo dos variables. Linealidad. No. Por dos razones. La primera, tenemos una raíz que encierra una derivada. Ya por eso deja de ser lineal. Otro datico para que le agreguemos a las lineales. Dos, tenemos una potencia diferente de 1 sobre una derivada, no importa que sea menor. Entonces, no es lineal. Entonces, para resumir, para que sea lineal, entonces, grado 1, ¿cierto? Grado 1. Potencia 1 en todas las derivadas. Y ninguna puede tener raíz. No deben estar, ¿quiénes? Las derivadas, aquí paréntesis, las derivadas dentro de raíces. Cualquier tipo de raíz, par, impar, como sea. Espero pues que con este video hayan aclarado todas las dudas con respecto a la clasificación de las ecuaciones diferenciales. No olviden suscribirse a mi canal, darle clic a la campanita y compartir. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto.